Bueno, pues tenemos de nuevo, ya han pasado meses y meses y meses, ya nos encontramos pleno marzo 2025. ¿Y qué pasa? Marzo 2025, pues de nuevo eliminatorias sudamericanas. Y nos encontramos ya con la fecha número 13, que es la siguiente: Paraguay frente a Chile, Brasil frente a Colombia, Perú frente a Bolivia, Ecuador frente a Venezuela y Uruguay frente a Argentina. Ese clásico rioplatense que tenemos en esta fecha número 13, ya cada vez más cerca de las fechas finales, de finalizar estas eliminatorias sudamericanas y conocer los clasificados. Y obviamente ese repechaje que se está peleando y se va a pelear mucho entre los últimos de la tabla. Y comenzamos con ese Paraguay-Chile. Paraguay, por ejemplo, ¿cómo viene Paraguay? Porque eso es lo importante. Paraguay, nada más ni nada menos, viene bastante bien. Ya lleva 6 fechas, ojo a esto, 6 fechas sin perder, sin conocer la derrota. Viene de resultados, por ejemplo, como ese empate 2-2 frente a Bolivia en el Alto, la victoria frente a Argentina en casa en Paraguay 2-1, victoria también frente a Venezuela también en casa 2-1, o sea, viene bastante consolidada, ha sumado bastantes puntos, y si no estoy mal, creo que es la selección que en 2024 sumó más puntos en todas las eliminatorias sudamericanas. Se recuperó de una manera increíble, llegando ya hasta 17 puntos, sexto lugar. Una recuperación de la que nadie creía y que ahora ahí está Paraguay metiéndose por ahora en esos 6 que van directos y que tienen esos cupos asegurados, ¿no? Y ahora tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? En este caso, Chile. Con Chile la cosa es más compleja. Sí, logró su último partido, victoria 4-2 frente a Venezuela en Chile, en casa. Un empate frente a Perú 0-0, que era un duelo más directo para ver quién se hundía y quién no, y terminó todo 0-0. Pero atrás viene fatal, con 4 derrotas frente a Colombia, frente a Brasil, frente a Bolivia, en Chile, en casa, y frente a Argentina. Sí, en las 2 últimas fechas se ha levantado un poco, ha sumado 4 en las últimas 2 fechas de 6, pero aún así Chile da poca esperanza, y más fuera de casa y enfrentando a rivales un poco más consolidados, como viene siendo este Paraguay, que está muy fuerte en este momento. Pero sí, echar un vistazo primero que todo a esa posible alineación de cada uno. Con Paraguay iría Fernández, Balbuena, Alderete, Velázquez, Alonso, Cubas, Gómez, Bobadilla, Almirón, Enciso y Sanabria en punta. Digo posibles porque claramente puede salir o no puede salir. ¿Cómo es esto? No, todo se sabe hasta el final, hasta las horas previas a que comience el partido, se sabe la alineación prácticamente. Y con Chile, como posible alineación iría Cortés, Suazo, Díaz, Maripán, Loyola, Vidal, Pizarro, Echeverría, Cepeda, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, tirando aún más por esos viejos estandartes, para poder sacar esta situación adelante. Y veremos qué puede sacar este Chile de visita en Paraguay. Y para eso también hay que ver el historial, porque siempre pinta importante los historiales en eliminatorias sudamericanas. Tienen algo que decir. En 21 partidos en total en eliminatorias sudamericanas que se han jugado entre Paraguay y Chile, han habido 10 victorias paraguayas, 2 empates y 9 victorias chilenas. Ahora, en específico, en suelo paraguayo tenemos que ver que se han jugado 10 partidos, 6 victorias paraguayas, 0 empates y 4 victorias chilenas. No está tan disparejo como uno pensaría, pero para hacer 10 partidos hay una distancia de 2 partidos que da esa ventaja a Paraguay. Además, por el momentum, también se espera que haya entonces una victoria paraguaya en este caso. Entonces, cuidado esos 3 puntos que podría estar sumando Paraguay en esta fecha, que los pondría aún más arriba y más tranquilos de cara a lo que viene y en esa lucha por ese sexto lugar. Ahora la cosa, partidazo total. Brasil-Colombia, 2 que se pueden dar bastante fuerte en este partido, 2 que pueden dar un muy bonito partido, claramente también un poco contaminado por la subjetividad, pero bueno, es lo que hay, ¿no? En casa de Brasil recibe a Colombia, una Brasil que se le estaba dudando bastante, pero bastante, en estas eliminatorias sudamericanas, pero que ha levantado, es que esos eliminatorias sudamericanas, 3 victorias nada más, y se levanta una selección en la tabla de posiciones de manera increíble. Y ahí Brasil, digamos, no está tan arriba como se le espera, pero está ahí metido sin sufrir tal vez barbaridades que se decían al principio de las eliminatorias. Y esta Colombia que se ha derrumbado en este final de año pasado, en el final de 2024 tuvo un derrumbe increíble. Después de esa victoria con Argentina, todo lo que vino después fue un capa caída, fue una desescalada muy preocupante, que veremos que ya finalizando y recogiendo otro momento, como es ya un nuevo año y un nuevo momento, digamos, en las temporadas también de los jugadores, pues se encuentre otra dinámica y se puede dar la vuelta a esa situación que se había dejado en las últimas fechas de eliminatorias sudamericanas. Entonces, ¿Brasil de qué viene? Brasil viene de 2 empates, un 1-1 frente a Uruguay en Brasil y un 1-1 en Venezuela frente a Venezuela. Ahí, por lo general, Brasil siempre ha sacado los 3 puntos y aquí, bueno, ahí perdió 2, digamos. Pero viene también de vencer a Perú con autoridad, viene de vencer a Chile en suelo chileno. También hay que contar en septiembre la derrota frente a Paraguay en suelo paraguayo, pero también la victoria frente a Ecuador en casa. Ahí lo que digo. De esos 6 partidos, 3 victorias, 2 empates y una derrota.
Ahora, esto lo van a jugar en casa, que es mucho más difícil. Brasil en casa, sabemos cómo es la situación. Ganarle a Brasil en casa es casi imposible. Digo casi porque ya la Argentina lo logró. Y por el caso entonces de Colombia, como decía, viene la cosa un poco preocupante. Las últimas dos fechas, derrota frente a Ecuador en Barranquilla en casa 0-1, desastroso que no entrara el balón en ningún momento del partido. Esa efectividad de cara a puerta en ese partido fue fatal, pésima. Nada más hay que ver los compactos, el partido o los highlights para ver las ocasiones que fueron desperdiciadas. Derrota frente a Uruguay 3-2, también de una manera un poco preocupante, porque fue en la última jugada del partido, se había empatado 2-2, se sacaba un punto de Montevideo, que es bastante positivo, pero en la última jugada se pierde. De aquellas, ¿no? De aquellas. Antes de eso, una victoria contundente 4-0 frente a Chile en Barranquilla, pero también la derrota frente a Bolivia en el alto 1-0, también fallando infinidad de ocasiones de gol, que en esos dos partidos se revisa con bastante lupa, que es en ese con Ecuador y en ese con Bolivia, la cantidad de fallos frente a portería que se tuvieron. Y antes de eso, ya en septiembre, victoria frente a Argentina y empate frente a Perú en Perú. Esos 6 partidos, 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, o sea, más derrotas que victorias. En las últimas 6 fechas de eliminatorias, algo ya para corregir sí o sí, o si no este barco empieza a venirse abajo. No digo para no clasificar, pero porque eso ya sería demasiada tragedia, pero sí para recuperar esa dinámica positiva con la que se venía y ese nivel con el que se estaba jugando y sacando resultados, por cierto. Ahora hay que ver las posibles alineaciones. Brasil, que iría, bueno, ya con Alisson sí o sí, Arana, Magaláes, Marquinhos y Wanderson por banda derecha como lateral derecho, Guimaraes y Gerson ya en el medio campo, y los 4 de arriba, los 4 ya sin Neymar, recordando que Neymar va de baja en esta fecha de eliminatorias, en esta doble fecha de eliminatorias. Entonces tienen los 4 arriba: Rafinha, Savinho, Rodrigo y Vinicius. Nada más ni nada menos, ¿no? Esos 4 ya de por sí, alerta total y emergencia total. Y por Colombia irían, digo, los de memoria: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Ríos, James Rodríguez, Arias y Luis Díaz, además de la duda que se tiene arriba ante la ausencia de Durán por tarjetas amarillas entre Córdoba o Borré, pues la cosa pinta que va a ser John Córdoba. Otra oportunidad más, esperemos esta sea totalmente aprovechada en otra dinámica totalmente diferente, ya habiendo pasado un buen tiempo de esos fatales errores frente a portería de Córdoba, ¿no? Y esta vez sí pueda empujarlas, porque muchas veces era empujarlas. Y revisamos brevemente el historial, también importante. 15 partidos en total se han jugado entre Brasil y Colombia en eliminatorias sudamericanas, con 7 victorias brasileñas, 7 empates y 1 victoria colombiana, que fue justamente la de Barranquilla en estas eliminatorias sudamericanas presentes. Y en específico en tierras brasileñas, en este Brasil-Colombia en tierras brasileñas, 7 partidos han jugado, 5 victorias brasileñas, 2 empates y 0 victorias colombianas como es debido, o 0 derrotas brasileñas como es debido, y como en estas eliminatorias más irregulares de Brasil se puede hacer algo, quién sabe, ¿por qué no? O hasta un empate saldría bien, ¿no? Como es en este caso, que yo apostaría por un empate entre los dos, punto para cada uno, un Brasil muy regular, un Colombia que apenas busca levantarse, un partido que siempre se presta parejo a pesar de lo que vemos en el historial, siempre se presenta parejo en los últimos tiempos, y pinta de un empate en este caso, punto para cada uno, que no está mal ante un partido complicado, no está mal. Menos para Brasil porque es en casa, pero no está mal ese punto. Bueno, ahora tenemos un Perú-Bolivia, un partido que de por sí no se ve casi atractivo, pero que va a ser bastante atractivo tomando en cuenta que tenemos un Perú que se va a jugar literalmente la vida, necesita sí o sí sacar una victoria para mantenerse en la pelea y no ya desligarse completamente de estas eliminatorias, y un Bolivia que va a visitar Perú. Sabemos que a Bolivia, fuera de sus territorios altos, le cuesta bastante, pero que está posicionada en el 7º lugar con 13 puntos, que tal vez hasta sacar un empate en Perú le bastaría perfectamente para seguir ahí. Eso sí, ¿qué tenemos de Perú en las últimas fechas? Derrota con Argentina en Argentina, 1-0 dentro de lo que cabe, ¿no? Empate 0-0 con Chile, pero en casa. Era un partido más directo en lo que se tendría que haber sacado esos 3 puntos, que Perú no lo sacó, además en casa. Derrota contundente frente a Brasil en Brasil. Victoria frente a Uruguay sorpresiva en casa. Derrota frente a Ecuador en Ecuador 1-0, también por la mínima. Y un empate 1-1 frente a Colombia en casa en Perú. De estos 6 últimos partidos, de estas 6 últimas fechas eliminatorias, 3 derrotas, 2 empates y una victoria para Perú. Es que nada más verlo en la tabla y la cantidad de puntos que tiene es complicado. Es muy complicado y preocupante. Sinceramente, se están jugando la vida. Este es un partido para seguir con el tanque de oxígeno al lado o para ya desligarse de todo. Y Bolivia, que viene en los últimos 6 partidos, en las últimas 6 fechas, de empate frente a Paraguay,
tal vez haber no aprovechado esa altura que siempre se debe aprovechar para los bolivianos sacar los 3 puntos. Derrota contundente frente a Ecuador 4-0. 6-0 la victoria que les sacó a Argentina, que les metió a Argentina 6-0, vapuleada total. Pero antes de eso, esa victoria frente a Colombia en el Alto, esa victoria frente a Chile en Chile y esa victoria frente a Venezuela también en el Alto, pues esos últimos 6 partidos, 3 victorias, un empate y 2 derrotas, no está nada mal para Bolivia. Nada mal, pero nada mal. Es increíble. Esos 6 partidos para Bolivia, espectacular. Por eso están ahí en la pelea en el 7º lugar con 13 puntos. Ahora vemos las posibles alineaciones. Galecia en el arco, Araujo, Zambrano y Corso en línea de 3, Sone y Advíncula como esos carrileros de ida y vuelta, Peña y Aquino en el centro del campo, Polo, Guerrero y La Padula, que se encargarán de mover un poco más esa ofensiva, necesitados de esa victoria para seguir con vida. Y Bolivia irá con Vizcarra en el arco, Suárez, Villamil, Aquín también línea de 3, Cuellar y Medina por los costados, Mateus, Vaca y Chávez en el medio campo, Algarañaz y Paniagua encargados de aprovechar esos balones a la contra, esos balones a la espalda de los defensores, esos balones al espacio, las pocas posibilidades que puedan tener. Ahora, el historial que siempre es importante, 20 partidos en total se han jugado entre estos dos en eliminatorias sudamericanas, 8 victorias peruanas, 4 empates y 8 victorias bolivianas. Vemos la paridad completamente en eliminatorias sudamericanas entre ambos. Ahora, el caso específico en suelo peruano, que son 10 partidos, 7 victorias peruanas, 2 empates y 1 victoria boliviana. Ahí la cosa se canta totalmente para los peruanos que, a ver, yo creo que esta cosa se va a apretar y esta cosa va a seguir el tanque de oxígeno para Perú al lado ahí, yendo con vida y aferrándose a las posibilidades. Victoria peruana por la mínima frente a Bolivia y se aprieta esa pelea por ese 7º lugar, por ese repechaje. Interesantemente, porque va a ser muy interesante esa pelea. Y ya continuaría con los partidos del día viernes, esta fecha de eliminatorias sudamericanas con el Ecuador-Venezuela. Un Ecuador que está cómodo, un poco más cómodo ahí después de esa sanción que muchos pensaban que se le va a complicar un poco por la sanción. Lo ha sacado adelante y está con comodidad Ecuador metido en ese 3er lugar, con los mismos puntos de Colombia, eso sí, pero en ese 3er lugar con 19 puntos, además recibiendo a Venezuela, una Venezuela que viene complicada de ese buen comienzo que tuvo, se ha estancado, se ha quedado con esos 12 puntos en el 8º lugar, que por ahora es fuera a un punto de Bolivia, eso sí, pero estando fuera, habiendo tenido un gran arranque, pero se ha quedado ahí la cosa. Y Ecuador que recibirá esta Venezuela con la posibilidad de seguir esa buena racha que está encadenando Ecuador en estos últimos partidos. Además, cuidado con BKHS que le ha encontrado también la forma a este Ecuador. Parece que justamente vamos a ver los últimos 6 partidos de este Ecuador. Victoria en Barranquilla 0-1. Ya ahí dice mucho. 4-0 frente a Bolivia en Ecuador, eso sí, con mucha jerarquía. 0-0 empate frente a Uruguay en suelo uruguayo, sacando un punto en Montevideo, que no es nada fácil. Un 0-0 frente a Paraguay en Ecuador. Hay tal vez poco tal no aprovechar esa localía. Victoria 1-0 frente a Perú por la mínima, pero sacando esos 3 puntos de local que son obligatorios, y la derrota frente a Brasil en Brasil 1-0. Además de estos 6 partidos, 3 victorias, 2 empates y una derrota. Perfectamente. ¿Ven cuántos puntos se ha sacado de ahí Ecuador? 11 puntos. 11 puntos de 18. Muy bien, de hecho, muy bien. Justamente por eso están metidos en el 3er lugar, habiendo sacado 11 puntos. Una racha muy positiva la que está ahora mismo llevando Ecuador, y en comparación con Venezuela, por ejemplo. Una Venezuela que había empezado perfectamente y que ahora, después de la Copa América, esta Venezuela se ha ido bastante abajo. El último partido, derrota frente a Chile 4-2 en Chile. 1-1 empate frente a Brasil en suelo venezolano. No está nada mal empatarle a Brasil. Ahora derrota frente a Paraguay, también de visita. Empate frente a Argentina de local. No está nada mal también. Un punto a Argentina. También hay que tener en cuenta que le tocó los 3 más difíciles, que son Brasil, Argentina y Uruguay. De esos 3 le sacó esos 3 empates. También 0-0 frente a Uruguay. Y derrota frente a Bolivia en el Alto. Eso sí, perdió los de visitante, que fueron esos 3. Empató esos otros 3 que fueron de local frente a los 3 potentes. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero que aún así se tiene que sumar estos eliminatorias sudamericanas, y un descuido, un bajón mínimo, y no sacar puntos, echa para abajo y bastante, y no aprovechar la localidad para ganar, también echa para abajo y bastante. En este caso, no tan abajo por el buen arranque que tuvieron, pero sí tendrán que enderezar. Y ahora, ¿con qué va Ecuador? Con Galíndez en el arco, Ordóñez, Pacho y Arreaga, Estupiñán y Plata por las bandas, más adelantados obviamente, muy adelantados, buscando sí o sí esa agresividad. Vite, Caicedo y Franco en el mediocampo, llevó a y Valencia arriba. Eso como posibles alineaciones, puede que sí, puede que no se dé, pero lo más posible esperemos que sí, ¿no? Y Venezuela irá con Romo, Ramírez, Ángel, Aramburu, Navarro, Rincón, Segovia, Martínez,
Savarino y Soteldo acompañando a Rondón en la punta en esta Venezuela que busca reconducir la ruta hacia la clasificación por primera vez a una Copa del Mundo. Y en el historial son 17 partidos totales por eliminatorias, 9 victorias ecuatorianas, 3 empates y 5 victorias venezolanas. Y en específico en casa, han jugado en casa, en este caso de Ecuador, en suelo ecuatoriano, 8 partidos se han jugado, 7 victorias ecuatorianas, 0 empates y 1 victoria venezolana. Todo decantado para Ecuador por el momento, todo decantado para Ecuador por el historial y prácticamente pinta a, me la juego, un empate entre ecuatorianos y venezolanos. Saca un punto Venezuela suelo ecuatoriano muy positivamente y veremos qué pasa, pero a esto es lo que le ha puesto, es empate. Y por último, cerrando la fecha de eliminatorias, tenemos el clásico rioplatense por excelencia, Uruguay-Argentina, primero y segundo, líder y escolta de las eliminatorias sudamericanas. Uruguay, que viene siempre discutido, un poco irregular el asunto con Bielsa en este último tiempo por todo lo que se ha presentado, lo extradeportivo, que si esto, que si los malos entendidos con figuras como Suárez, muchas cosas de este tipo, pero aún así en la última doble fecha logró sacar 4 puntos. Ese empate en Brasil 1-1, esa victoria frente a Colombia in extremis en la última jugada, también un poco más pechada de mi decepción Colombia, 3-2, el empate frente a Ecuador 0-0 en Montevideo, ahí flaqueando, derrota con Perú en Perú. ¿Cómo está Perú? Además, ese es el asunto. 0-0 contra Venezuela, 0-0 contra Paraguay. Dan muchos empates de estos 6 últimos partidos. 4 empates, 1 victoria y 1 derrota. 4 empates, sigue sumando y está segundo. Buen comienzo que ha tenido, pero eso también ayuda el que esté sumando, porque lo importante en eliminatorias sudamericanas es siempre sumar y que es, por ejemplo, de estos 6 partidos, que se logre 1 o 2 victorias, pero que se sumen el resto sí o sí. Ya es bastante positivo. Entonces, sirve. Aún así, se duda un poco de Bielsa todavía, tal vez menos después de la última doble fecha con esos 4 puntos, pero aún así hay un poco de run que a la mínima dicen las críticas. Y en el caso de Argentina, ya primer lugar, 25 puntos, ya prácticamente podemos decir clasificados sin preocupación, van un poco más tranquilos. En las últimas 6 fechas, en la última doble fecha, por ejemplo, victoria 1-0 frente a Perú en casa tranquilamente, derrota frente a Paraguay 2-1, que tampoco se le ha dado demasiada atención o demasiada crítica frente a ello, pues, por obviamente campeones del mundo, campeones de América, primeros en eliminatorias, o sea que ya clasificados anticipadamente, o sea, no hay mucho que criticar a pesar de que se presenten este tipo de cosas. Victoria 6-0 frente a Bolivia, empate 1-1 frente a Venezuela en Venezuela, derrota con Colombia en septiembre en Barranquilla 2-1 y victoria 3-0 frente a Chile en las últimas 6, 3 victorias, 2 derrotas y un empate. Esas 2 derrotas para echarles un poquito de lupa también, pero no tan exageradamente como en otros casos, ¿no? Pero teniendo todos los títulos en la mano, como para poner a pelear, ¿no? No tienen absolutamente nada que criticar en este caso, nadie. Y de posibles alineaciones, Uruguay, que estaría con Rochet, Sarachi, Olivera, Jiménez, Varela, Ugarte, Valverde, Bentancur, Pelistri, Araujo y Darwin Núñez, que busca también levantar en mentalidad después de estos últimos tiempos con el Liverpool, que está bastante hundido. Su cabeza está en una vorágine muy negativa, la de Darwin Núñez. Y Argentina quería con Dibu Martínez, Tagliafico, Otamendi y Cristian Romero, con Molina en la banda derecha, Enzo Fernández, De Paul, McAllister, esos 3 fijos siempre, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y en este caso ausencia de Messi, iría Nico González como reemplazo en esa banda derecha a perfil cambiado. Veremos a ver qué tal funciona y qué tal va. Ahora, brevemente, en ese historial, el clásico rioplatense por eliminatorias sudamericanas, 15 partidos en total, 3 victorias uruguayas, 4 empates y 8 victorias argentinas. En el caso específico de los partidos jugados en suelo uruguayos de por eliminatorias sudamericanas, serían 7 partidos de estos 15, 2 victorias uruguayas, 3 empates y 2 victorias argentinas, totalmente parejo a pesar de ser en suelo uruguayo. Entonces, ¿qué pinta la cosa? Pinta para un empate sí o sí, prácticamente, inclusive por estados de forma de ambos, una Argentina tal vez un poco más relajada, una Uruguay tal vez un poquito más el cuchillo entre los dientes, estando en casa, un empate que es lo más posible que se pueda dar, punto para cada uno, seguiría Argentina en la punta y Uruguay también ahí en la lucha por seguir siendo escolta y prácticamente también a nada de asegurar su clasificación. Y de esta manera, esto sería lo que se viene en el día jueves y el día viernes por eliminatorias sudamericanas, nuestra fecha 13, para ver cómo se van moviendo esos 6 lugares que van directos y ese 7º lugar que se están peleando los de abajo a muerte, ese repechaje tan ansiado y apetecido. Veremos qué pasa. Vamos, mucho.